Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Jai Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunjavadi Paschatya Satarine. Buenas tardes. Tuve la primera vez de cómo yo conocí a Srila Prabhupada por medio de una revista americana y tenía el artículo de la fórmula de la paz, ¿sí? Estamos hablando como por el 68, 70. Entonces a mí me impactó mucho leer esa fórmula de la paz. Yo era estudiante, estamos hablando, tenía como 16 años y me impactó porque había la guerra de Vietnam, ¿no? Que está en todas las noticias. Entonces cuando yo leí ese artículo, La Forma de la Paz, y ver la foto de Srila Prabhupada me impactó muchísimo, que yo leí muchas veces ese artículo y me sorprendió y medité en eso, que yo me propuse que me gustaría conocer a esta persona, Swami Bhaktivedanta, sí, tenía en la revista americana, y después me enteré que los devotos estaban en México, sí, porque había fotografías de devotos de Londres y de Nueva York, y la Prabhupada, que era el maestro espiritual del movimiento Hare Krishna. Entonces así empezó la inquietud y el deseo de conocer personalmente a Srila Prabhupada por ese artículo. Entonces ya cuando me enteré que había el templo en la Ciudad de México, aquí esta casa, este templo de Tiburcio Montiel de México, empecé a venir de visita, porque era menor de edad, no podía ingresar. O sea, visité como 2 años el templo hasta que pude. La primera vez que vino Srila Prabhupada en 1972, que yo estaba estudiante todavía, ya visitaba el templo, pero no podía ingresar al templo por menor de edad. Simplemente tenía que tener el permiso de mis padres, una carta escrita, para yo poder quedarme en el templo. Entonces yo tuve la oportunidad de ver a Srila Prabhupada el último día que estuvo aquí en la Ciudad de México de visita, por televisión, y la última vez que estuvo aquí. Entonces ya ingresé al templo y pues, haciendo un servicio devocional, lo vi, pero todavía era yo muy nuevo, visitante y joven, muy joven. Entonces ya preparamos para la segunda visita de Srila Prabhupada, que iba a venir en el 74, pero no pudo venir, mandó un representante y teníamos todo listo, todo preparado, pero no vino, no pudo venir. Mandó a un representante, a un GBC Sanyas, Rupanuga Prabhu, disculpándose. Prabhupada dice: disculpen que no pude ir porque estoy muy ocupado. Entonces ya para el 75 sí pudo venir, 1975, y se hizo todos unos preparativos para la segunda visita de Srila Prabhupada, que había más devotos, el templo estaba un poco más organizado y había mucha prédica, más distribución de libros, muchos sankirtan. Entonces por eso es que vino la segunda vez. Y de otra manera hicimos arreglos en el aeropuerto de la Ciudad de México, que él no tendría que pasar por la aduana de migración, sino él bajó del avión a su limusina y fue escoltado por 2 motociclistas, policías, uno de cada lado, con el sonido y las luces, ¿no? Y su limusina de Prabhupada, y le gustó mucho que no fue todos los arreglos que se hicieron. Entonces llegando Prabhupada aquí por el templo, a la entrada, ahí paró su limusina y bajó, y todos los devotos estaban en línea, 2 líneas de devotos, y tiraron pétalos de flores, agua de rosas, lo recibimos, entró a ver las deidades, el templo, el altar antiguo, que teníamos ahí donde está el restaurante, y dio respetos a las deidades, salió, y en la Vyasasan, otro Vyasasan que teníamos en el centro,
uno color azul. Ahí le lavamos los pies de loto con panchambrita, ¿no? Leche, yogur, miel, ghee y azúcar. Y ya después de eso ya él empezó a cantar, ya derramaba. Todos los devotos en éxtasis, habían devotos de toda Latinoamérica, incluso americanos y canadienses. Ya, el templo estaba lleno de devotos, muchos devotos vinieron también. No sé cómo ocupó tantos devotos en el templo. Entonces él dio una charla, una explicación muy corta, de agradecimiento, ¿no? De su llegada. Está grabada, la pueden buscar en la computadora, en el internet, en el Vedabase. ¿Cómo se llama en español Vedabase? Bueno, ahí está en el internet, en el Banipedia quizás también, donde Prabhupada está hablando, se le traduce, que estaba muy agradecido, muy complacido, como se le recibió en ninguna otra parte del mundo, se habían recibido así. A Prabhupada él dice, estoy muy agradecido, muchas gracias, y dice, este lugar me gusta, este templo, manténganlo, y así siguió, dijo, por favor lean mis libros, les va a tomar 20 años leerlos, estudiarlos, ¿no? Comprenderlos. Yo digo, bueno, 20 años leerlos, quiere decir en verdad estudiarlos, más de 20 años. Y aquí en este templo deben de tener 5 clases al día, dice, ¿no? Lo hicimos. Entonces ya Prabhupada establecido aquí, dio clases del Bhagavad Gita, Bhagavatam, más del Bhagavad Gita. Sí. Entonces, un día en la tarde, como a las 3 de la tarde, como a esta hora, estaban despertando las deidades. Yo ayudaba en la cocina, yo estaba hirviendo la leche, porque íbamos a una especie de establo donde venden leche, la lechería, ¿no? Directamente ordeñado de las vacas, como 20 minutos de aquí antes, estamos hablando 75, y comprábamos mucha leche, porque había muchos devotos y para las deidades, todas las ofrendas, etc. Entonces yo estaba ahí hirviendo la leche y de repente sentí que alguien estaba atrás de mí, y era Srila Prabhupada. Estaba Srila Prabhupada atrás de mí, yo no esperaba. Y entonces yo al verlo me puse bien nervioso, ¿no? Y di reverencias y todo, y fue como sorpresa. Y yo, wow, es Prabhupada, pero Prabhupada estaba viendo también la olla de leche así, asomó su cara, ¿no? Y abrió sus ojos y dijo, uy, toda esta leche. Yo, sí, Srila Prabhupada, yo quiero de esta leche. Sí, Srila Prabhupada, ¿no? Vamos a llevarle un poco. Pero es una mezcla de sentimientos, ¿no? Como de felicidad y de que uno, de sorpresa, y de que uno quiera hacer algo raro, ¿no? Estaba así, yo bien nervioso, pero no me lo esperaba. O sea, Prabhupada estaba revisando el templo, sin decirle a nadie, una tarde. Entonces las deidades las habían despertado a las deidades ya. Y la devota que estaba en el altar, le cambiábamos a las deidades las guirnaldas 2 veces al día en la tarde, después de despertar, otras guirnaldas frescas. Y Prabhupada, le dijeron a la Pujari, Prabhupada quiere ver las deidades, o sea, en el templo, quiere ver las deidades, abran las cortinas. Estaba cerrado, las acaban de despertar y la madre va riendo rápido del altar, porque había muchos pétalos de las guirnaldas de la mañana, y limpiando el altar y sacó un montón de pétalos, y los puso atrás de una puerta, ¿no? Antes de entrar al altar, una puerta que si se deja abierta, no se ven los pétalos. Y la madre así hizo, porque no le dio tiempo de recoger. Y justo Prabhupada pasó ahí y abrió la puerta, cerró la puerta y vio muchos pétalos, todos los que salieron del altar. Y dijo, ¿y quién dejó esta basura aquí? ¿Por qué dejan eso ahí sucio? ¿Sí? ¡Wow! Entonces yo Prabhupada caminando ya empecé a seguirlo también con otros devotos a donde iba Prabhupada. Entonces Prabhupada estaba inspeccionando, revisando todas las habitaciones del templo, todas las habitaciones, los ashrams de las madres, los ashrams de brahmachari, las oficinas, la cocina, todo. Entró a todos lados, los jardines, y subió. Aquel entonces teníamos unas escaleras del otro lado, y subió por la azotea. Hay fotografías, subió allá, había ya un grupo de devotos siguiendo a Prabhupada. Sube por la azotea y vio en la azotea 2 brahmacharis durmiendo. Dice, ¿por qué esos brahmacharis están durmiendo a esta hora? Creo que deberían de estar en Sankirtan. Y así. O sea, Prabhupada estaba revisando el templo de Krishna y de él, ¿no? Cómo está limpio, organizado.
porque se puede decir es el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya Mahaprabhu y Prabhupada como un general, ¿no? Revisando todo, porque esos brahmacharis durmiendo, porque esos pétalos ahí, esa basura, y había unas plantas así como ahorita. Dice, estas plantas necesitan agua porque están descuidadas. O sea, Prabhupada era muy meticuloso, no se le escapaban detalles. Y así subió, terminó de revisar, entró a su habitación, esta habitación, y mandó a llamar al presidente del templo, a la devota Pujari, y al líder de Sankirtan y al GBC. Y estuvo predicándoles y les dice, este templo tiene que estar organizado y limpio. Le dice al jefe de Sankirtan, y las deidades bien atendidas, todo limpio, organizado. Y dice, yo quiero que tú te hagas cargo de las deidades, le dice al jefe de Sankirtan. Dice, Prabhupada, pero yo distribuyo libros. Dice, sí, yo sé, pero ahora yo quiero que te hagas cargo de la adoración de la deidad. Sí, porque tiene que ir como 2 vías de tren, bien paralelas, igual. Si no están igual, no va a funcionar el tren. Entonces este templo es así. La adoración de la deidad y el Sankirtan tienen que estar igual, al mismo nivel, para que haya mucha prosperidad en ese templo. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú te encargues de las deidades, sin decirle nada a la madre que estaba encargada de las deidades. Así fue, tan rápido Prabhupada hizo el cambio, el arreglo, ¿no? Bueno, y así se hizo. Entonces esa impresión, cómo Prabhupada manejó la situación y quería que el estándar de adoración fuera mejor. Pero teníamos en nuestra visión, nuestro entendimiento limitado, creíamos que teníamos buen estándar de adoración, muchas flores, teníamos floreros de plata, teníamos todos lo mejor que se pudiera, ¿no? Fruta, todo, pero Prabhupada quería que el estándar subiera más, que estuviera más organizado, más limpio, mejor. Él tenía esa visión de ver y corregir, ¿sí? Entonces también cuando Prabhupada llegó, días antes, subió después de su conferencia, subió a su habitación, y el GBC salió en este balcón y dice, Prabhupada quiere descansar, paren el kirtan, paren, Prabhupada necesita descansar, porque va a venir del viaje, y ya, se paró el kirtan, porque con el eco de la estancia se oye más fuerte el kirtan. Y Prabhupada le dijo al GBC cuando entró, dice, ¿y por qué paraste el kirtan? Dice, pues Prabhupada, yo pensé que usted necesita descansar, viene cansado del viaje. Dice, no, yo puedo descansar con el kirtan. Se me gusta el kirtan, diles que continúen, que canten otra vez el kirtan. Y salió el GBC y dice, kirtan, Prabhupada quiere kirtan. Y otra vez ahí por mucho tiempo, como 2 horas en kirtan. A Prabhupada le gustaba el kirtan, el Mahamantra, ¿no? Pues él lo trajo primero al occidente, en Nueva York, primero al solo, en Nueva York solo, cantando el solo, 2, 3 horas, dice, todos los días. Yo solo cantando con mis cártaros, 2, 3 días, todos los días, 2, 3 horas, dice, pero, y así vinieron todos ustedes uno por uno, ¿sí? Entonces Prabhupada, esta vez, la primera vez sí salió a predicar por la vaca, la universidad, como estaba diciendo Chitsukananda, ¿no? Él lo llevó, la universidad, la logia masónica, por televisión, a Puerto Vallarta, pero ya la segunda vez no, se quedó aquí en su habitación, le traíamos gente importante, ¿no? Como unos profesores de sánscrito, unos hindús que enseñaban en la universidad, creo que en La Salle, una universidad privada, enseñaban sánscrito. Lo trajimos al profesor, estuvo hablando con Prabhupada, trajimos a Miss Universo, a Miss México en aquel entonces, trajimos varias personalidades así, que querían hablar con Prabhupada, y estuvieron hablando con Srila Prabhupada, les predicó. O sea, ya no salió viajar y predicar, sino aquí mismo, ¿no? Y así fue. Habían 2 sannyasis, uno que predicaba en Argentina y otro aquí en México. Entonces tuvieron una diferencia, tenían discusiones, y Prabhupada no le gustó, y los llamó a los 2 y les dijo que dejaran de pelear entre ellos, que se llevaran bien, y les da el ejemplo de un padre cuando le llama a sus hijos, denme el masaje, ¿no? Y los niños quieren dar masaje, pero yo primero, y
Y así empiezan a discutir los niños y a pelear, a empujarse, y terminan dándole golpes al papá en lugar de masaje, ¿no? Dice Prabhupada, así ustedes me están haciendo a mí. En lugar de trabajar juntos, cooperando y trabajando juntos, me están dando golpes porque no están trabajando juntos, están peleando. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo, paró la pelea de esos dos sannyasis, ¿no? Eso es muy impresionante cómo Prabhupada resolvía problemas rápidos entre devotos, situaciones. Ya en las caminatas que salía Prabhupada, caminar en las mañanas, todos los días en Chapultepec, cantando sus rondas, ¿sí? Como a las 6 de la mañana siempre. Y tuvimos la oportunidad de otra manera salir a caminar con Srila Prabhupada en Chapultepec, ¿no? Y vio una estatua de Gandhi, se le quedó viendo, porque Prabhupada antes de ser iniciado por Srila Bhaktisiddhanta, él era seguidor de Gandhi en la India, ¿sí? Y se sorprendió ver la estatua de Gandhi aquí en México. Siguió caminando y dice, ¿qué dice ese letrero? Porque había un recipiente grande donde se deposita la basura, y decía, tire la basura en su lugar. Ya le tradujeron al inglés qué significa eso en español. Y dice, bueno, todo el mundo material tiene que estar en la basura, porque el mundo material es un lugar no muy agradable, ¿no? Dice Prabhupada. Seguimos caminando y voltea, se para y voltea. Había un grupo pequeño de devotos de aquí de México. Yo estaba ahí y dice, el deber de ustedes es predicar a los líderes de la sociedad, la gente intelectual, ellos son los líderes. Es el deber de ustedes predicarles a esas personalidades para que sea buen efecto la prédica en México. Y sí, la Prabhupada, sí, la Prabhupada, ya. Entonces, seguimos. Antes que llegara Prabhupada, armamos un grupo de devotos, grupo de seguridad. De otra manera, Prabhupada pidió seguridad, que hubiera las entradas de las puertas, seguridad, 2 devotos, y hacíamos turnos, o sea, 24 horas, seguridad. Nos organizamos, diferentes horarios. A mí me tocó, aquí había una terraza aquí saliendo de esas puertas, un balcón grande, ¿sí? Entonces a mí me tocó ahí, estaban así, cortinas así transparentes, aquí la mesa de Prabhupada. Me tocó en la noche, el turno de la noche, más difícil, todo el mundo quería en la mañana, en el día. A mí me tocó en la noche. Entonces por medio de las cortinas así a veces cerradas, o se podía ver del otro lado, me tocó ver cómo Prabhupada estaba comiendo su prasad, cómo estaba hablando con las personas, predicando, cómo tomaba su agua, así, muy elegantemente, sin tocar la boca, ¿no? Como saben los hindúes hacerlo. Y me tocó ver cómo en la noche, ya cuando todos los devotos iban a dormir, como 10:30 de la noche, le apagó la luz, descansó, pero como a las 2:30 de la mañana, al devoto que le tocaba el turno que seguía, no llegó, se quedó dormido. Y entonces yo dije, wow, me quedo toda la noche despierto, curando a Prabhupada. Entonces Prabhupada 2:30 o 2 de la mañana, entró por esta puerta y yo para allá. La siguiente habitación era de los sirvientes, secretario y sirviente. Entonces Prabhupada entró por ahí, todos durmiendo, no hizo ruido, pero yo vi, entonces yo dije, voy a seguir a Prabhupada. Yo por ahí salí también. Entonces en esa habitación me vio y me dice, claro en inglés, me dice, ¿y qué haces a esta hora? Voy a Srila Prabhupada, con mi inglés más o menos. Soy del grupo de seguridad, pero yo pensé, no sé, estaba nervioso de ver a Prabhupada y estábamos él y yo solos, todos durmiendo. Y me dice, ¿y qué haces a esta hora? ¿Quién eres? Ya le dije mi nombre, le dije, el grupo de seguridad Srila Prabhupada. Todo nervioso, ¿no? Le di reverencias, claro. Me dice, muy bien, muchas gracias por ese servicio. Hare Krishna, pues Srila Prabhupada. Entró al baño, todo se preparó. Y yo pensé, yo no sabía el horario de Prabhupada. Y yo dije, va a descansar otra vez. Lo entró al baño y se sentó aquí en su asiento, tocó la campanita. Tocó la campana, llamó al sirviente y él vino, le dio reverencias, y le sacó los espejuelos, le preparó el dictáfono, le sacó el Bhagavatam, todo sea lo que Prabhupada necesitaba, lo sirvió. Y ya Prabhupada empezó a trabajar. El sirviente se fue, dio reverencias, se fue a seguir durmiendo. Prabhupada con el dictáfono empezó a hablar, a traducir. Yo me quedé,
oh, Prabhupada no se puede descansar, se está trabajando con sus libros. Dije, durmió tantas horas, muy poquito tiempo. Pero también vi cómo comía muy poco, sacaban del maha. Claro, nosotros agarrábamos, ¿no?, el mahaprasad, remanentes de Prabhupada. Pero dije, wow, como muy poquito Prabhupada, y duerme muy poco, y está muy activo todo el día. Y es como un Goswami, Srila Prabhupada, como los 6 Goswamis de Vrindavan, come muy poco, duerme muy poco, wow. Y estaba impactado, ¿no?, sorprendido. Wow, impresionante, ¿no?, como Prabhupada vive y trabaja duro, viajando y predicando, y dando clases, instrucciones, todo eso, ¿no? Digo, wow. Entonces, eso nunca se me olvida, ¿no? Todo el servicio que hizo Srila Prabhupada y sus libros, la traducción de sus libros, en lo que todo el mundo dormía, él trabajando, traduciendo los libros, ¿no? Porque él dice, esos libros se los está dictando el Señor Krishna, Krishna mismo le dicta, ¿no?, los significados. O sea, Prabhupada dice, yo mismo leo mis libros, ¿sí? Entonces, esa fue una de las más impactantes del horario de Srila Prabhupada, pero no sabía el horario. También, antes de que llegara Prabhupada, invité a mi madre que viniera de visita, le expliqué, le informé, ¿sabes qué? Que mi maestro espiritual va a venir de visita a tal fecha. Dice, ok. Dije, bueno, la invité por lo menos, si no viene ya es otra cosa, pero ya cumplí, ya la invité, pero sí vino mi madre de visita. Ella creció en un convento de monjas y sabe la Biblia muy bien. Y a mí siempre me decía, cuando yo venía de invitado, que veía los libros de Prabhupada, incienso, fotos de Krishna, todo eso, en mi habitación, y dice, hijo, en esta casa solamente el Señor Jesucristo, el Papa y la Biblia. Oh, sí, está bien, mami, no hay problema, ¿no? Yo era estudiante, todavía viviendo con mis padres. Y así, muchas veces me dijo, sí, mami. Pues yo les tuve que pedir la carta de ellos con la firma, permiso para yo quedarme en el templo. Yo también tenía 17 años todavía. Ya cumplí los 18, ya les dije, me voy a quedar a vivir en el templo, etcétera. Pero cuando vino ella a ver a Prabhupada, cuando vino Prabhupada y oyó el kirtan, Prabhupada cantando, y ella era Madhava, el Mahamantra, y de las clases, y todos los devotos, y el éxtasis, ¿no?, y el prasad ya después de la clase de Prabhupada. Entonces le pregunto, ¿y qué opinas, mami? ¿Qué te pareció? Dice, ¿sabes qué, hijo? Este señor es un santo este señor. Pero la forma que lo dijo, ¿no?, su cara cambió, y la forma, el tono de voz, que quedó impactada, ¿no?, se purificó. ¿No? Todo el que veía a Prabhupada se purificaba automáticamente, quedaban impactados. Entonces así fue. Ya después yo vi mi madre, que fui a visitarla y tenía un Bhagavad Gita y una Biblia, ¿no? Dije, ya, Prabhupada la purificó, eso es todo. Ya mi madre después hacía composiciones de poemas, todas esas cosas, le gustaba todo lo de Prabhupada. Se volvió vegetariana, comía prasada. Entonces eso fue aquí en México. Tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles en el 76, Los Ángeles, California, y ahí estaba Srila Prabhupada. Si ya en Los Ángeles, el templo de Nueva Dwarka, así se llama, Nueva Dwarka, las deidades Rumini Dwarkadis. En aquellos días, esos años, todavía es un templo muy importante. Tuve la oportunidad de ir allá a aprender la adoración de las deidades, porque Prabhupada quería aquí en México fuera un estándar muy bueno. Entonces, de otra manera, yo hablé con el presidente del templo, quería yo aprender la adoración de las deidades, un buen estándar. Entonces yo quería ir a Los Ángeles a aprender ahí todo el estándar, y lo cual se hizo con la carta del presidente, y se le dio al presidente de Los Ángeles. Entonces estaba ahí Srila Prabhupada de visita, que es el templo donde Prabhupada estaba más tiempo, de todos los templos de ISKCON en aquel entonces. Estaba en construcción Vrindavan, el templo de Vrindavan, Krishna Balaram, estaba en construcción Mayapur todavía, y Bombay. 3 templos principales en la India estaban bajo construcción. Pero en Los Ángeles Prabhupada ya estaba el templo establecido. Prabhupada estaba mucho tiempo allá, pasaba mucho tiempo traduciendo sus libros. Ese templo Prabhupada, en el Néctar de la Devoción, dice, cuando lo terminó de traducir ahí, dice, del templo de Los Ángeles, Nueva Dwarka, ISKCON, cuartel general del mundo occidental, ¿no? Así le llamó ese templo Prabhupada, el cuartel general de todo ISKCON.
Había muchos BBTs, estaba ahí el BBT español, el BBT portugués de Brasil, BBT alemán, el BBT inglés. Estaban muchos BBTs, las oficinas de la revista, de Regreso a Dios, y estaba la fábrica de incienso, había una escuela gurukula, la más grande, muchos niños, estaba donde hacían las deidades, como de Prabhupada y otras deidades, o sea, se llamaba FEI, así se llamaba el departamento. Había muchos departamentos, o sea, era grande, es una comunidad grande, aquel entonces, era la más grande de ISKCON, y Prabhupada estaba mucho tiempo ahí, estamos hablando del 76, entonces tuve la fortuna de ver ahí a Srila Prabhupada en Los Ángeles, pero estaba rodeado de todos sus sannyasis, muchas dandas, y lleno de presidentes de templo de todos Estados Unidos, incluso de México, Canadá, porque es un templo grande, y wow, es difícil acercarse a Prabhupada, eran todos los GBCs presidentes de templo, entonces era difícil, qué decir, ir a caminar, una caminata, puros sannyasis, puros presidentes de templos, ¿no? Dije, bueno, en México sentí como que estaba en casa de uno y será más accesible Prabhupada, verlo, hablar con él y salir a caminar. Pero en Los Ángeles sí se volvió difícil. Pero de otra manera, los devotos del BBT español me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos ver a Srila Prabhupada? Ven, por atrás del templo. Pero hay una puerta donde Prabhupada bajaba de su apartamento, por las escaleras de atrás, y salía por otra puerta, y su limusina estaba ahí, donde iba a sus caminatas. ¿Sí? Ese era el truco para ver a Prabhupada de cerca. Entonces se abrió la puerta, estábamos esperando, pero Prabhupada era muy regulado, todo lo hacía a la misma hora. Salía a tal hora a caminar, su comida, todo. Prabhupada, no importa, en cualquier parte del mundo que estuviese, hacía lo mismo, el mismo horario. Entonces salió justo a las 6 de la mañana de esa puerta, bajando su habitación. Entonces lo vimos, reverencias, le dimos flores y todo, ya muy agradecidos con su sonrisa, y nosotros con mucho respeto, ¿no? Y Prabhupada agradecido. Entonces sí me vio, no sé si me reconoció ni nada, pero sí, muy compasivo, muy misericordioso, y la conciencia de Krishna se contagiaba a todo el mundo, ¿no? Entonces ya se entró a su limusina y todo, y se fue a caminar. Y regresaba, veía a las deidades, para el darshan de las deidades. Entonces lo vi también en su jardín de Los Ángeles, tenía un jardín especial, muy bonito, que estaba él ahí cantando sus rondas, miró, y leyendo, luego se entrevistaba con científicos, profesores, ahí en Estados Unidos, ¿no? Y así. También aquí, cuando le dieron masaje, le daban su masaje como a las 10, 10 y media de la mañana, en el sol, le daban su masaje. Cuando le estaban dando su masaje, también en Los Ángeles, en su jardín, pues el secretario le leía todas sus cartas que llegaban de todo el mundo, toda la correspondencia, ¿no? Buenas noticias, malas noticias, le leían lo que le daban masaje, o sea, para no desperdiciaba ningún minuto, segundo, nunca. Lo que le daban masaje ya estaba dando respuestas, contesta esa carta, esto sí, esto no. Cuando llegaba el momento que los devotos de todo el mundo le pedían sannyas, ¿no? Tomar sannyas, pero decía este sí, este no, este sí, este no. Sí. Él seleccionaba quién podía tomar sannyas o no. O sea, Prabhupada le llevaban cartas de todo el mundo, de todo ISKCON, todos los días, y las contestaba muy ocupado siempre Prabhupada, ¿no? En todo eso, contestó muchísimas cartas, miles de cartas. Hay libros, ¿verdad? Las cartas de Srila Prabhupada, unas privadas, otras para todo ISKCON, y así, su masaje, se bañaba, tomaba su almuerzo, a la misma hora todo siempre, bien regulado, Srila Prabhupada en todo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que más me impactó, eso, su horario regulado, no desperdiciaba tiempo, muy meticuloso en todo, pero lo que más me impactó fue cómo Prabhupada trajo el Mahamantra, cuando solo cantaba el Mahamantra en Nueva York, y aquí en México, como dice, no, yo puedo descansar con el Mahamantra, me gusta. Y ya al final, en el 77, estaba muy enfermo Prabhupada, y dijo, Kirtan, 24 horas Kirtan, todos los templos de ISKCON, todo el mundo, Kirtan.
O sea, lo que, por ejemplo, aquí en México es las 12 de mediodía, en Europa es otra hora, y en la India es otra hora, ¿no? En la noche. O sea, significa que en todos los templos de todo el mundo, de todo ISKCON, teníamos kirtan 24 horas. En la mañana y en la noche nos turnábamos en el kirtan, diferentes devotos día y noche, para hacerlo. Y fue por meses, como por 6 meses, kirtan 24 horas, cuando estaba Prabhupada enfermo. No es que significa que Prabhupada está estableciendo su posición, que él fue el que propagó el santo nombre, sí, el Mahamantra en todo el mundo. O sea, kirtan 24 horas significa que está circulando en todo el planeta, ¿no? El Mahamantra dando vuelta 24 horas por meses. Está purificando el planeta y estableciendo que él fue el que expandió el Mahamantra, lo propagó en todas las villas, en todos los pueblos, en todos los países del mundo. Entonces ese kirtan de 24 horas por meses purificó el planeta. Entonces así fue que Prabhupada partió de nuestra visión material con el Mahamantra, y él al final él dijo Hare Krishna y salió, ¿no? Su alma espiritual. Entonces ese es lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo dijo, que en todos los pueblos y aldeas se iba a escuchar el Mahamantra, ¿no? Con los templos devotos Harinam en las calles y cantando 24 horas el Mahamantra. Entonces ese es como el sello que él mismo estableció, que él era el que humildemente, Srila Prabhupada era muy humilde, que él fue el que propagó el Mahamantra en todo el mundo, que fue profetizado por Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, Krishna mismo, muchos acharyas, Vrindavan Das Thakur y otros, que él es el que iba a venir a cumplir esas profecías, de propagar el Mahamantra en todo el mundo, y que gente de todo el mundo viviera a Mayapur, lugar donde apareció el señor Chaitanya Mahaprabhu, a cantar Hare Krishna juntos, gente de todo el mundo, ¿no? Entonces esa fue Prabhupada sabía que él era, y él humildemente nos los demostró. Entonces eso es lo que a mí me ha impactado de la gran personalidad, Paramahansa, el gran acharya, un gran acharya. Hay muchos acharyas, pero Prabhupada era un gran acharya. Sí, que puso el Mahamantra en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta. Por meses, todos los templos cantando Hare Krishna. Eso estaba la vibración sonora 24 horas en todo el mundo, ¿no? Purificó el planeta. Hare Krishna. Hare Krishna,